Bueno, hola a todos. Vamos a ver en este vídeo el artículo segundo de la Ley de Contratos, que es el que nos habla del ámbito de aplicación. Y deciros que este vídeo nos va a valer, lo que es el artículo no es muy complejo y tampoco es excesivamente preguntable, pero sí que es cierto que este vídeo, este artículo, nos va a valer para visualizar uno de los, por lo menos en mi opinión, principales problemas que encontramos en la Ley de Contratos. ¿Cuál es? Que hay montones de referencias cruzadas. Vale, ¿a qué me refiero por referencias cruzadas? Pues que en muchos puntos de la ley te van a decir, vale, pues esto habrá que hacerlo en los casos previstos en el artículo no sé qué. O si se cumplen los requisitos del artículo no sé cuánto, pues habrá que proceder de esta manera. Entonces, claro, eso hace primero muy pesada la exposición por mi parte, porque es muy lioso el tener que andar moviéndote de un lado para otro, y luego, sobre todo, para vosotros, vosotras, os hace muy pesado el estudio, porque tienes que estar continuamente pues, pasando páginas de arriba para abajo, o si estudias por internet, pues desplazándote para arriba y para abajo dentro de la ley. Bueno, entonces tanta referencia cruzada, por lo menos en mi opinión, hace muy pesada esta norma. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar. Y nada, dicho eso, vamos a ir visualizando. Nos dicen, son contratos del sector público, y por lo tanto, evidentemente, quedan sometidos a esta ley, en la forma que venga recogida en la misma, los contratos onerosos, y esa es la clave, contratos onerosos, independientemente de la naturaleza jurídica, que celebren las entidades recogidas en el artículo tercero. ¿Vale? Entonces son artículos onerosos que celebren entidades recogidas en el artículo tercero. Fijaros, artículo tercero, primera referencia cruzada. Que en este caso da igual porque es el artículo siguiente. Entonces aquí, bueno, no, no condiciona mucho, pero si pusiera ahí artículo 180, pues eso sí que lo convertiría en más complicado, más pesado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en el artículo tercero, que es un artículo súper extenso, vamos a ver varias categorías. Primero vamos a ver lo que se entiende por sector público, que es digamos la referencia más amplia que tenemos cuando hablamos del sector público. y luego vamos a ver también el concepto de los poderes adjudicadores, lo que se entiende por administraciones públicas. Bueno, vamos a ver que hay bastante casuística. En función del tipo de entidad que sea, donde se enmarque la entidad en cuestión, pues se le aplicará con más o menos intensidad esta ley. Pero lo dicho, al final el artículo tercero nos va a hablar prácticamente de todas las entidades que de una forma u otra podemos asociar al sector público. ¿Vale? Porque ahí nos hablarán, pues por ejemplo, Administración General del Estado. Vale, evidentemente la Administración General del Estado está claro que es sector público y que es una administración pública de forma directa, es la administración pública por antonomasia. Pero luego nos van a hablar también, pues, por ejemplo, de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales, de entidades gestoras de la seguridad social, nos hablarán también a lo mejor de las autoridades administrativas independientes, figura que os sonará de la Ley 40, fundaciones públicas, sociedades mercantiles, ¿vale? Con sus matices y con sus regulaciones específicas, pero al final, lo dicho, en el artículo 3 vamos a ir viendo referencias a todas las entidades que de una forma u otra asociamos con el sector público. Vale, así que nada, lo que nos dicen es contratos del sector público, por lo tanto sometidos al régimen jurídico establecido en esta ley, contratos onerosos, y esa es la clave, independientemente de la naturaleza jurídica que celebre cualquiera de esas entidades comentadas del artículo tercero. Y luego puede ser que alguien se esté preguntando qué se entiende por un contrato oneroso. Puede ser que del lenguaje común, de las palabras que utilizamos en el día a día, ya suene lo de oneroso. Oneroso es que cuesta dinero, y básicamente eso es lo que nos vienen a decir. Te dicen, se entiende que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Bueno, normalmente el beneficio económico es que le pagan directamente. Lógico y natural. Pero fijaros que nos hablan de, para que se entienda que tiene carácter oneroso, basta con que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, y ya sea de forma directa o indirecta. Con que se cumplan alguno de estos requisitos, directo o indirectamente, obtener beneficio económico, ya se entiende que el contrato tiene carácter oneroso, y si lo ha celebrado alguna de las entidades del artículo tercero, ese contrato se considera contrato del sector público y por lo tanto tendrá que aplicarse esta ley de la forma que venga recogida en esta misma ley. Pero luego, además, nos dice que también estarán sujetos a esta ley, de la forma que venga recogida en la propia ley, porque lo dicho, esta ley no se aplica siempre con la misma intensidad, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Nos dicen que también quedan sujetos a la presente ley los contratos subvencionados que sean subvencionados por entidades que se consideren poderes adjudicadores. ¿Vale? Y serán los supuestos que vienen previstos en el artículo 23. Vale. Lo de los poderes adjudicadores es bueno, uno de los conceptos que se recogen en el artículo tercero, ¿vale? Que es, digamos, una categoría más restringida que sector público. Sector público es la referencia más amplia, ahí están prácticamente todas las entidades, y luego dentro de los que pueden ser sector público, algunas entidades se consideran poderes adjudicadores. Vale, pues por ejemplo las administraciones territoriales se consideran poderes adjudicadores, o las entidades gestoras de la seguridad social también se consideran poderes adjudicadores. Pero es un concepto más restringido que sector público, que al final es el más amplio que tenemos.
Vale, y luego en el artículo 23 nos hablan de los requisitos para que se entienda que el contrato es subvencionado. Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, ahí nos meten cuantías, nos hablan de una serie de requisitos. Pero lo dicho, esta ley también va a ser de aplicación para contratos subvencionados por los poderes adjudicadores cuando se cumplan una serie de requisitos. Luego, el punto tercero, claro, nos habla de cómo se va a aplicar esta ley a comunidades autónomas y entidades locales, y entidades dependientes y tal, y también contratos subvencionados por comunidades autónomas, entidades locales y organismos dependientes. Y lo que nos dicen es, se efectuarán los términos previstos en la disposición final primera. Vale, ¿qué pasa? La disposición final primera es efectivamente la que nos habla del título competencial. Y aquí os hago un pequeño comentario. La disposición final, como todas las cosas en esta ley, es súper extensa. Pero claro, al final esta ley de contratos, el grueso de la ley de contratos es legislación básica. O sea, es una norma que es de aplicación, es un mínimo exigible en el conjunto del territorio nacional. Claro, o sea, lo que es la mayoría de los contenidos que tenemos en esta ley tienen el carácter de legislación básica y por lo tanto se aplican a las comunidades autónomas, a la administración local. Que luego se puede hacer un desarrollo legislativo en la materia. De hecho, por ejemplo, en Galicia tenemos competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de contratación pública. Y de hecho tenemos una ley, la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico, que desarrolla aspectos relativos a la contratación en nuestra comunidad autónoma. Pero lo dicho, el grueso de esta ley tiene carácter de legislación básica y por lo tanto aplicable a nivel autonómico y también a nivel local. Pero fijaros que os estoy diciendo, el grueso de lo que viene en esta ley. Por lo tanto, algunos de los aspectos que tenemos en esta ley no se consideran legislación básica y por lo tanto no van a resultar de aplicación ni a las comunidades autónomas ni a la administración local. ¿Vale? Algunos de los puntos que tenemos en esta ley pues serán, por ejemplo, regulaciones específicas solamente para la administración del Estado. El grueso no, lo dicho, el grueso sí que es legislación básica, pero en determinados puntos no es legislación básica y por lo tanto no se aplica ni a comunidades autónomas ni a entidades locales. ¿Vale? Y eso es lo que nos dilucida en la disposición final primera, qué artículos son legislación básica, qué artículos no lo son. Vale, pero bueno, en general sí que se aplica esta ley para comunidades autónomas y para administración local. Y luego, punto cuarto, interesante, para que visualicemos uno de los conceptos que os comenté en el vídeo anterior. Claro, os decían cuando veíamos el artículo 1 que todo lo que sea temática de contratos del sector público es una materia que está muy condicionada por temas comunitarios, es algo que viene muy condicionado por la Unión Europea. ¿Vale? Directamente con esa unidad de mercado, con intentar garantizar la libre circulación de todo, pues entre otras cosas lo que se busca es que las empresas de los diferentes países de la Unión Europea puedan participar en licitaciones en otros países, pues que pueda venir una empresa francesa a licitar a España o que pueda venir una empresa española a licitar a Alemania. Entonces estamos muy condicionados por temas comunitarios y aquí lo visualizamos. Y aquí podemos visualizar que la influencia de la Unión Europea en la contratación pública es algo que viene de largo, Porque fijaros que nos dicen, a efectos de identificar las prestaciones que van a ser objeto de los contratos que tenemos en esta ley, bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de contratos, obras, servicios, suministros, bueno, hay diferentes tipos de contratos y nos dicen, para identificar las prestaciones que van a ser objeto de los diferentes tipos de contrato, se utilizará el vocabulario común de contratos públicos. Claro, tú a lo mejor en un primer momento lees esto de vocabulario común de los contratos públicos y dices, vale, esto va a ser una movida española, ¿no? Una terminología que tenemos en nuestro país para hablar de los contratos. Pero fijaros que no, nos dicen vocabulario común de contratos públicos aprobado por un reglamento del Parlamento y del Consejo del año 2002. Por el que se aprueba el vocabulario común de los contratos públicos. CPV, que además igual os suena de leerlo por alguna parte. ¿Vale? O pudiera ser normativa que lo sustituya si es que vienen a modificar ese reglamento por una nueva norma. Pero fijaros que el tema de que desde la Unión Europea se esté influyendo en cómo se regula la contratación pública en los diferentes países es algo que viene desde hace un montón de tiempo. O sea, ya en el año 2002, ya hace pues, cerca de 20 años, se elaboró ese reglamento para establecer, digamos, un vocabulario común en materia de contratación pública. Vale, sin más, lo que es el punto sin más, pues nada, nos hablan de ese vocabulario común de los contratos públicos para poder identificar adecuadamente las prestaciones que van a ser objeto de los diferentes contratos, pero quizá lo interesante, fijarnos en la fecha de la que es ese reglamento y ya nos hace ver que efectivamente el tema de la contratación pública es algo en lo que se lleva ya muchos años incidiendo desde la Unión Europea, pues con ese objetivo de armonizar las economías y facilitar el desarrollo del mercado único. Vale, así que nada. Artículo 2 visto, ámbito de aplicación visto, seguimos. Chao, chao.